Entonces, el exponente o los números que me conforman ese número lo podemos sacar con potencias, que esas son las partes. Y lo que hay que buscar, que fue lo que hallamos ahorita, son las veces que se repiten en común estos números con los tres iniciales, con el 72, con el 108 y con el 60. Que el resultado fue 2 elevado a la 2 por 3. Y eso nos da 12. ¿Es claro cómo se debe hallar el máximo común divisor? Listo. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la radicación. La radicación es lo que se utiliza, es decir, básicamente si se percatan, aquí ya empezamos a ver un tema que está como por detrás del máximo común divisor, que es el tema de las potencias. La potencia siempre se va a encontrar o siempre se va a catalogar. Espérenme un momentico. Ay, ¿qué se me hizo? Entonces, siempre se me va a catalogar porque tiene un exponente, es decir, tiene una base, llamémosla A, y tiene un exponente que es la partecita de arriba, que va a ser otro número, ¿cierto? En este caso va a ser B. Para poder trabajar con la radicación, o para poder manejar el tema de la radicación, que es el próximo tema, vamos a tener esos elementos, pero los vamos a llamar de otro nombre. ¿Por qué? Porque la estructura de la radicación o la estructura de una raíz se compone de un índice, que es un numerito del cual yo le voy a sacar esa potencia, por decirlo así. Tenemos el radicando y el resultado de esa operación es la raíz. Eso a veces puede sonar un poco complejo, pero si nosotros hacemos la operación para poder desglosar este símbolo de raíz, que es un poco difícil de entender, lo que vamos a obtener es que la raíz elevado al índice va a ser igual al radicando. ¿Listo? Es decir, haciendo una operación matemática, yo lo que hago es que este pasa aquí a elevar y voy a obtener el radicando. Pero normalmente, cuando ustedes van a obtener una ecuación o les van a dar una raíz o les dicen, calcule la raíz de este número o solucione esta ecuación de radicación, a ustedes nunca les van a dar la raíz. Ustedes tienen que encontrar ese número. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es como si yo hiciera lo siguiente. Ustedes van a tener esta información, que es lo único que saben, y tienen que hallar la raíz, que es el resultado. Entonces, si lo miramos de otra forma, el resultado elevado a este número me tiene que dar el radicando. ¿Listo? Que es el número que está dentro del símbolo de raíz. ¿Listo? Para eso, toca hacer unos cambios y toca hacer unos movimientos. El primero y el más sencillo es que ustedes pueden revisar o pueden jugar cuando tengan un igual. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen una raíz, por ejemplo, raíz n de x es igual, para poder quitar esa raíz, para no tener que complicarse con esa raíz, lo que ustedes pueden coger es x elevado o potencia de 1 sobre n. ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente va a entrar a ser una fracción. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué siempre va a ser 1? No siempre va a ser 1 y eso depende del exponente que tenga el número que está aquí dentro de la raíz. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, vamos a colocarlo, no, pero eso me toca aquí en Word. Si yo tuviese que colocar, por ejemplo, por ejemplo, si yo tuviese que poner una ecuación de la siguiente forma, símbolos, ecuación. Entonces, si yo les voy a decir, quiero una raíz, entonces el índice va a ser 7, por ejemplo, y lo que está dentro
de la raíz o de la ecuación de radicación va a ser 5 al cuadrado, ¿cierto? Perdón, ahí lo hice mal. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cierto? Si yo hago esto de esta forma y lo quisiera pasar a fracciones o a potencias, perdón, para no tener que complicarme o tener que de pronto asustarme con la radicación, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo le puedo decir que esto es igual a 5 elevado a 2 séptimos. ¿Cómo salió eso? Porque yo tengo aquí 5 elevado a la 2, pero 5 elevado a la 2, si yo voy a hacer esta ecuación, o si a mí me pasan de pronto, si a mí de pronto me pasan otra radicación en donde me dicen raíz séptima de 25, pues es lo mismo, porque antes de llegar a 25, yo determiné que es 5 al cuadrado, porque 5 por 5 me da 25. ¿Listo? No se preocupen, para eso existen unas propiedades. ¿Listo? ¿Cómo sacan o cómo salen esas propiedades? La primera propiedad de la radicación es la siguiente. Cuando ustedes vayan a encontrar una raíz donde el índice, es decir, el exponente de la raíz, para ponerlo de pronto en otras palabras, es n, no me interesa cuál sea, pero adentro de la raíz, el radicando, son dos números que se están multiplicando, yo puedo separar eso y hacerle y hacer la raíz de cada uno de los números, pero después lo multiplico, como se evidencia acá. ¿Es clara esa parte? Ok. ¿Qué pasaría de pronto? O bueno, pues ya ahí ustedes tienen como tal la información en la presentación. Cuando yo esté por dentro de la raíz, es decir, el radicando, está dividiendo, es decir, tiene una fracción. De la misma forma yo lo puedo hacer, yo puedo poner la raíz al número que está arriba y la raíz al número que está abajo. ¿Listo? Y pues obviamente eso me facilita la forma de operación de ese elemento o la forma de sacar la raíz. ¿Sí? Porque incluso ya teniéndolo de esta forma, por ejemplo, como lo tenemos aquí a la derecha de esta segunda propiedad, tenemos raíz tercera de 5 sobre raíz tercera de 3. Pero ojo, si yo miro esa raíz tercera de 3, no quiere decir que yo después vaya a coger 3 elevado a la 3. No, es 3 elevado a la 1 sobre 3, o sea, a la 1 tercio. Si ustedes cogen de pronto los fraccionarios, que son esos numeritos que siempre que aquí encontramos, aquí, espérame, que aquí encontramos, por ejemplo, a la 1 tercio, la forma más fácil de trabajar con ellos puede ser con decimales. Es decir, 1 tercio, está por aquí, si yo digo 1 dividido 3, esto me lo sacó en fechas, número. Entonces, 1 dividido 3 me da 0,33. Y si yo digo, por ejemplo, el ejercicio que tenemos aquí, 2 elevado a la 1 tercio, o sea, 2. Entonces, 2 elevado a la 0,33, que es lo que me dio arriba, me va a dar este número. Puede ser incluso más fácil sacarlo de esa forma que hacer 2 elevado a la 1 tercio, ¿cierto? Que de hecho me saca un valor un poco más aproximado. Con estas ecuaciones casi siempre van a salir muchas décimas. Entonces, la idea es que podamos trabajar con 2 décimas por lo mínimo. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con esa operación? Bueno, la tercera ecuación o la tercera propiedad de las raíces es que cuando ustedes tengan una raíz dentro de otra raíz,
ustedes lo que pueden hacer es que multiplican los índices. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo tenemos raíz de n, raíz n de la raíz m de a. Entonces, para no enredarnos con tantas raíces, lo que se puede simplificar es raíz n por m, que me va a dar otro número. Por ejemplo, si yo digo raíz cuadrada de la raíz tercera de a, entonces lo que yo puedo llegar a minimizar o a reducir o a simplificar sería raíz 2 por 3 me da 6, entonces sería raíz sexta de a y ya es más fácil poder trabajar con ello. Aquí tenemos este ejemplo en donde me dicen raíz tercera de la raíz quinta de 7. Entonces 3 por 5 me da 15. Entonces realmente sería raíz quinceava o raíz 15 de 7. ¿Listo? También podemos tener, por ejemplo, la potencia de una raíz. Cuando hablamos de potencia, recuerde que estamos elevando ese número que está ahí a la cantidad o a las veces que vamos a multiplicar. Aquí hay algo importante que ustedes tienen que saber y es que todo lo que esté en paréntesis para las matemáticas, siempre, o sea, el orden de la operación siempre va a ser dirigido por los paréntesis que haya. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, por ejemplo, raíz n de a, todo en paréntesis de m, primero toca solucionarlo de los paréntesis y después toca solucionarlo de afuera. En uno de los ejemplos que de pronto ustedes ya vieron hasta el momento es el tema de los conjuntos. Hay unos ejercicios en donde les indican, por ejemplo, A intersección B, ¿cierto? Eso está en paréntesis, quiere decir que el resultado de eso, después se le va a sacar el componente, ¿cierto? O después de esa ecuación que está en paréntesis, les dice menos B. Entonces quiere decir que al resultado de esa operación o de esa intersección, le van a restar B o le van a hacer el componente o le van a sacar la unión de con otro conjunto diferente. Entonces es muy importante que revisen bien si tiene paréntesis o no los ejercicios, porque eso lo que indica es el orden como los tienen que solucionar. ¿Listo? Ahora, en este de la potencia de la raíz, lo que nos está indicando es que si nosotros llegamos a encontrar una raíz de n de a, perdón, raíz n de a, todo eso elevado a la m, lo que se puede hacer es que la m afectaría solamente a la A. Entonces es lo que les estaba explicando anteriormente, que cuando yo lo voy a pasar a fraccionar, a potencias, perdón, siempre me va a salir cuando no tiene un exponente diferente, cuando tiene un exponente que es diferente, perdón, igual a 1, o cuando no me muestra ningún exponente, quiere decir que es 1 sobre el índice, ¿sí? En este caso, como primero pasamos de aquí, de lo que está en paréntesis, luego pasamos a poner la potencia solamente en el radicando, entonces yo después lo puedo pasar a fraccionarios, perdón, a potencia sin la raíz, colocando las fracciones en el exponente. Entonces sería m sobre n, y ese sería el exponente para poder hallar como tal la raíz. ¿Listo? El ejemplo con números sería raíz cuarta de 3, todo eso elevado a la 3. Entonces, el 3 lo pasamos adentro a ser un exponente propio del radicando y luego lo que hacemos es que quitamos la raíz haciendo como tal la conversión de la potencia. Entonces sería, para poder sacar esto sería 3 elevado a la 3 sobre el índice que sería 4. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Diferente, por ejemplo, a la raíz de una raíz, perdón, a la raíz de un producto en donde yo tengo una multiplicación del radicando, es decir, dos números diferentes del radicando, pero tengo el mismo índice, vamos a encontrar la raíz de un producto con diferente índice. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el índice no es el mismo, por ejemplo, tenemos raíz tercera de 3 por raíz quinta de 3. Entonces yo ahí tengo los índices totalmente diferentes y me toca hacer una operación que me va a afectar tanto a la potencia del indicando como al índice de la raíz. Entonces, la forma más fácil sería viendo este ejemplo de los números. Abajo tenemos el paso a paso. Entonces tenemos
raíz quinta de 5 por raíz séptima de 5. Para poder hacer eso, lo que nos indica la propiedad es que primero tenemos que coger la raíz, tenemos que multiplicar los índices, entonces sería 5 por 7, me da 35, y dentro del radicando tengo que sumarle los exponentes, sumarle el índice y ponerlo como un exponente. Entonces sería 5 elevado a la 5 más 7. Entonces el resultado de esto lo que me va a dar es raíz 35 de 5 a la 12. ¿Es correcto? ¿Es claro eso? No, esa sería la simplificación de la raíz. Es decir, sí, claro, porque después toca solucionarlo. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, 35, aquí tenemos 5 a la 12, ¿cierto? ¿De qué otra forma podemos escribir ese número para poder operarlo un poco mejor o un poco más fácil? Entonces recordemos que quitamos la raíz, pero tenemos que ponerle el índice, el radicando con el índice como si fuese una fracción, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es 5 elevado a la 12, pero entonces aquí sería 12 sobre 35. ¿Es correcto eso? Entonces, esta es la forma de escribir esa raíz un poco más fácil, en donde ya podemos hacer la operación. Porque antes, por ejemplo, bueno, no, ahí no lo podemos hacer. Antes de, por ejemplo, si ustedes llegan a tener un exponente muy grande y siendo fracciones, como por ejemplo el que tenemos aquí, 12/35, lo que ustedes pueden hacer es simplificarlo. Entonces, utilizan el máximo común divisor, ¿cierto? Para poder simplificar esos dos números y poder obtener como tal el número, un número más pequeño que realmente me operaría o me multiplicaría a este 5. En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque si yo le saco, por ejemplo, si yo le saco mitad a 12, me da 6. Mitad, listo, me da 6. Y si yo le saco mitad a 35, me da 15, 16, 17, 17.5. Entonces ya no me da un número entero, por lo tanto no lo podemos sacar de esa forma. Si yo le saco sexta, 6 por 5, 35. Le puedo sacar quinta, por ejemplo, a 35, o le puedo sacar sexta. Entonces, si le saco sexta, arriba me sacaría 2. ¿Por qué? Porque 6 por 2, 12. Y abajo me saldría 5 si le saco sexta. Es decir, si a ambos números los divido en 6. Entonces me daría 2 quintos. ¿Qué quiere decir esto? Que este exponente de 5 elevado a la 12/35 sería lo mismo que decir 5 elevado a la 2 quintos. Espérame. 2 quintos. ¿Sí? ¿Alguien es claro cómo saqué eso? ¿Aló? Mentiras. Dime. Le saqué tercera parte, sí señora. ¿A dónde le saqué tercera parte? ¿A 12 le saqué tercera parte? Me perdí ahí. ¿Me puedes repetir, por favor?
Ajá. Listo. Mira que para poder simplificar el fraccionario, para poder trabajarlo mejor, yo tengo que dividir los números o sea, tengo que dividir el 12 y el 35 en el mismo número. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llego y digo 12, ¿cierto? Le voy a sacar mitad, entonces me da 6, ¿cierto? Pero si yo hice esta división, a 35 le tengo que sacar mitad. Entonces si hago esto, me va a dar un número decimal. Quiere decir que no le puedo sacar mitad. Entonces quiere decir que no puedo iniciar por ahí. Si yo le digo, listo, voy a sacarle sexta a 12, ¿qué quiere decir eso? Que 12 dividido 6 me va a dar 2, ¿cierto? Y si yo le digo a 35 que me lo divida en 6, ¿me va a dar un número entero? No. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo puedo hacer. ¿Cuál es el número que puedo dividir a 35 o que puede dividir a 35 para que me dé un número entero? El número más pequeño, ¿cuál sería? El 5, ¿cierto? Y aquí me daría 7. ¿Qué quiere decir eso? Que al 12 también lo tengo que dividir en 5. Es decir, 12 dividido 5 me da un número entero. No. Es decir, que yo no puedo simplificar ese número. ¿Sí? Diferente es si, por ejemplo, aquí nosotros tuviésemos en vez de un 35, un 36, porque ya con 36 sí se puede hacer algo. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con el 2, ¿cierto? Si yo le saco 2 a 36, me va a decir, si yo le saco mitad a 36, ¿cuánto me da? 18. Y si le saco mitad a 12, 6. ¿Y puedo seguirlo dividiendo? Exactamente. Yo lo puedo hacer siempre y cuando a estos números que me den los divida sobre el mismo número. Es decir, los tengo que ir simplificando. Pero en el ejemplo, que aquí tenemos un 35, yo ya no lo puedo hacer porque me empiezan a salir decimales. ¿Listo? Entonces, ahí lo que toca hacer es coger y hacer esta operación. 5 elevado a la 12 dividido 36 o 12 36avos. ¿Qué eso cuánto me daría? Entonces, 12 dividido 36 me va a dar 0,33. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es igual a 5 elevado a la 0,33. ¿Cierto? Y esto ya es más fácil de hacer incluso en la calculadora o de forma manual. 5 por 0,33 me va a dar 1,65. Y este numerito que tenemos acá, ese 1,65, es el resultado de la raíz inicial que teníamos. Es decir, en otras palabras, si yo cojo el 1,60, perdón, si yo cojo, como nos indicaba aquí la diapositiva anterior, la raíz, que es el resultado, ¿cierto? Que lo tenemos aquí oculto. La raíz elevado al índice me tiene que dar el radicando. Entonces, tenemos aquí este número, ¿cierto? Que es este mismo ejercicio. Y si le decimos raíz, que es 1,65, elevado a la 35, me tiene que dar 5 elevado a la 12. ¿Sí? Es decir, si yo hago esas dos operaciones, me tiene que dar lo mismo. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí?
Listo. Es un poco complicado, pero hay que mirarlo hay que analizarlo y no hay que asustarnos con los ejercicios. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque aquí ya se nos acaba como tal las propiedades con las cuales podemos trabajar con las raíces. El siguiente ejercicio, entonces, quiero que de pronto analicen este tema. La raíz me sirve para hallar el radicando, perdón, hallar la base de una potencia, ¿correcto? Es decir, esto que tenemos aquí, espérame, yo les copio esto y lo voy a pegar aquí. Entonces, este numerito que tenemos acá, voy a cortarlo. Este numerito que tenemos acá grande, 3 elevado a la 2, es una potencia, ¿sí? Entonces, el 3 es la base y el 2 es el exponente. La radicación se utiliza para hallar la raíz, que si lo miramos en temas de potencias, es la misma base, ¿sí? Entonces, tenemos el radicando, que es un número que nos están dando, que tenemos que hacer una operación con el exponente para poder hallar la base. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? En el logaritmo, que es el otro tema que vamos a ver, tenemos, de acuerdo a esta información, tenemos la base y tenemos el otro valor al que se le va a aplicar el logaritmo. El y como tal, que es el resultado que vamos a buscar, es el exponente para esa potencia. Es decir, la radicación y el logaritmo se utilizan para poder resolver números con exponenciales o números de potencias. Todas las propiedades que van a ver ahorita, que acabamos de ver de la radicación o que vamos a ver para los logaritmos, se solucionan para poder obtener esos números que se pueden comprobar con las potencias o con los exponenciales, ¿sí? Con los exponentes y todo. Miren que todo tiene como una forma de ser, un camino hacia lo que nos conduce. Entonces, en los logaritmos siempre nos van a dar, si miramos esta ecuación, nos van a dar esta información, en donde dice logaritmo de x con base a. El, el logaritmo es una expresión que se da precisamente para hallar otro número o el resultado que va a ser el exponente de ese número que después podemos comprobar más adelante. Pero siempre nos van a dar esa información. Entonces, aquí en esta ecuación que es un poco más grande, que la amplié, nos están diciendo que vamos a tener un número x al cual le vamos a aplicar un exponente. Perdón, le vamos a aplicar un logaritmo. Y ese logaritmo va a ser con una base. Pues esa base se va a denominar a. Esa base puede ser un número, ¿cierto? Y el resultado de esa ecuación o el resultado de esa operación matemática nos va a dar como resultado y, que y es el exponente de a. ¿Es correcto? Entonces, es como decir, yo tengo el resultado del exponente, lo voy a poner por aquí. ¿Qué se me hizo? Aquí. Entonces, yo tengo 2 elevado a la 5, ¿cierto? Que esto es igual a, ¿quién me puede indicar? ¿Aló? ¿Andrea? ¿Gerson? ¿Santiago? ¿Osleinis? Ok. Dime. No, en esta ecuación que les estoy dando, 2 elevado a la 5, ¿cuánto nos da ese número?
Entonces, recordemos que esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Esto me da 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, exactamente. Entonces, 2 a la 5 es igual a 32. 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces, teniendo esto, ¿cierto? Si vamos a simplificar como tal esto, que es la multiplicación de cada uno de los números, y lo manejamos con la potencia, tenemos estos tres números, 2, 5 y 32, ¿cierto? Si vamos a mirar el tema de la radicación, a nosotros nos van a dar el 5, el 32, pero el 2 va a ser una incógnita, ¿sí? ¿Es correcto? Es decir, cuando vayamos a trabajar con radicación, nosotros vamos a tener el índice, que sería el 5, ¿cierto? Para este ejemplo sería el 5. Tendríamos el radicando, que sería el 32, y tenemos que hallar la raíz, que sería la x. Es decir, ese es el valor que tenemos que hallar. Pero si yo les muestro a ustedes esta información, hállenme x, sí o sí, cuando vayan a despejar x, van a tener que llegar a una raíz, a una radicación, a un problema de radicación. ¿Listo? Entonces, la radicación sirve para eso, para hallar este numerito que en este caso lo tengo como una x. Ahora bien, si yo les digo, yo ya sé que aquí es 2, ¿cierto? Uy, ya sé que aquí es 2, pero aquí es una incógnita, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, para poder hallar el exponencial que necesitamos para poder llegar a 32, necesitamos hacer otra operación, ¿correcto? Esa operación se llama logaritmos. Entonces, es muy similar, no es tan complicado, porque ya van a ver que es simplemente empezar a jugar con las relaciones y obviamente puede salir fácil. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Que para los logaritmos, aquí yo lo tengo en una imagen, ustedes dicen, tengo a elevado a la b, que es igual a c, ¿cierto? Pero si yo esto lo quiero pasar a logaritmos, entonces me va a decir logaritmo de a, que a es la base, ¿cierto? De el número c, es decir, el resultado que tengo de esta exponencial, igual a b. Es decir, con este ejercicio que tenemos acá, este que estamos mirando aquí particularmente, yo les digo, se hace exactamente lo mismo. Entonces sería logaritmo de la base, que la base sería 2, con base, logaritmo de 32 con base a 2, ¿sí? Que esto es igual, pues espérame, 32, que esto es igual a x. No. Este número, como ya lo hemos hecho por otro lado, ya sabemos que es 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al pasar x aquí al otro lado de esta flecha, ya sé que este exponente es 5. ¿Sí me hice entender? Karen, ¿todavía sigue sin entender? Dime. Ok. ¿Karen o Andrea? Karen, listo. Yo también soy. ¿Santiago? Listo. El tema es el siguiente. ¿Entendieron el tema de radicación? Listo. El tema de radicación lo que me quiere decir es que con esta operación que yo tengo aquí, por ejemplo, ¿cierto?
yo puedo llegar a obtener estos números. Pero ¿cuál número estoy obteniendo? Estoy obteniendo la base, ¿sí? Porque mira que el 35 yo no lo estoy modificando. Es decir, aquí ya estamos trabajando con potencias, que la potencia es cuando tú coges un número, o la forma más fácil de simplificar, una multiplicación consecutiva del mismo número, ¿sí? Entonces, si yo, en el ejemplo del máximo común divisor, estábamos viendo que yo les decía, 2 elevado a la 3 es igual a 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8, ¿cierto? Porque estoy haciendo 2 por 2 por 2. Eso lo podemos ver y se puede entender con números pequeños. Pero si en dado caso empezamos a ver números que tienen una potencia más alta o que son un poco más complejos de hacer la multiplicación en secuencia, lo que se empieza a hacer es el tema de la potencia y el tema de la erradicación. ¿Qué es lo que pasa? Que con el máximo común divisor y con el mínimo común múltiplo estamos trabajando en las multiplicaciones, pero esas multiplicaciones son para poder llegar al resultado, ¿cierto? En este caso, aquí en esta parte, donde empieza el tema de la erradicación, a nosotros nos van a dar un número que va a tener esta estructura. Siempre va a tener la estructura siguiente. ¿Qué se me hizo? Aquí, ¿cierto? Entonces, para que lo vean un poquito más grande. Siempre va a tener esta estructura. Entonces lo vamos a hacer primero con letras. A elevado a la B va a ser igual a C. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo A y la multiplico las veces que corresponda a B, ¿cierto? Supongamos que, no sé, con letras es un poco complicado, pero B me indica las veces que yo tengo que multiplicar A, ¿cierto? Eso me va a dar C, ¿sí? Exactamente. Yo lo tengo de esta forma. La forma más fácil o la forma más corta de escribirlo siempre va a ser de esta forma. A elevado a la B es igual a C. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Profe, una pregunta. Dime, Lenis. Un ejemplo, por lo menos, como hizo este ejemplo, por lo menos 2 elevado a la 5 por 5 Exactamente. Tú lo puedes hacer de esa forma. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar las letras por números. Entonces, 2 elevado a la 5. Esto ya lo sabemos que es 32, ¿cierto? Pero si a mí me dicen, por ejemplo, si a mí me dicen 6 elevado a la x, es decir, el exponente no lo sabemos, ¿cierto? Y me va a dar igual a este número que me acabo de inventar, ¿cierto? Entonces, ponernos a jugar y hacer unas pruebas de prueba y error, a ver cuál es el que nos va a dar, va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, para poder solucionar esto, que de hecho voy a borrar esto, para poder solucionar esta ecuación, vamos a utilizar los logaritmos, ¿sí? Porque recordemos que la x es lo que nosotros desconocemos, lo que no sabemos, ¿sí? Entonces, cuando encontremos un número que está, o una ecuación que está de esta forma, la manera más fácil de poder solucionarla y poder encontrar el valor de x es por medio de los logaritmos. Diferente es si, por ejemplo, yo llego y les digo, tenemos otro número, pero entonces aquí ahora va a ser x elevado a esto, del resultado va a ser este, ¿cierto? Entonces aquí me cambian la incógnita y aquí yo ya no puedo hacer los logaritmos, sino que me toca usar la raíz o la erradicación. Para eso son esas ecuaciones. Entonces, obviamente, esto no lo podemos solucionar y no podemos empezar a pasar los valores de un lado a otro porque va a ser muy difícil. Por esa razón es que esto se puede escribir como logaritmo, ¿cierto? De la base. ¿La base qué es?
es el número que vamos a multiplicar las veces que estamos buscando. Entonces sería logaritmo de base 6, ¿cierto? ¿De qué número? ¿Cuál es el número que le vamos a aplicar el logaritmo? Este número de acá, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ese número. Y esto va a ser igual a nuestra incógnita o al número que vamos a hallar, que es x. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora, esta ecuación o este paso o este cambio que estamos haciendo de una potencia hacia un logaritmo, no la podemos hacer acá. Porque si la vamos a hacer acá, nos va a quedar logaritmo de base x, ¿cierto? ¿De qué número? Del número 3728 es igual a 8, si no estoy mal. Sí, a 8 que es el exponencial. Entonces miren que la incógnita está dentro del logaritmo. Por esa razón no lo podemos hacer de esa forma. Entonces, como no podemos hacerlo de ahí, nos toca buscar otra opción. Y esa opción es la raíz. Entonces, para poder hacer esa ecuación, lo que nosotros hacemos es, voy a poner aquí una raíz, ¿cierto? Y les voy a decir, el índice, que es la parte que está aquí arriba de la raíz, va a ser el mismo exponente, entonces es decir, 8. Y aquí 8. le vamos a colocar 3728, que es el número que tenemos y que conocemos. Haciendo esta ecuación nos va a dar x, ¿cierto? Entonces aquí es donde entran las propiedades a jugar para poder simplificar la ecuación. Porque yo en una calculadora, de pronto en una calculadora sencilla, yo no voy a poder hacer esta ecuación. Porque no existe una tecla de raíz. Pero lo que yo sí puedo hacer es coger que x es igual a 3728 elevado, ¿cierto? O le voy a hacer una potencia del exponente que tiene el numerito aquí internamente. Entonces, como no tiene ninguna potencia, ¿cierto? Como no tiene ningún número elevado, siempre va a ser 1. Y ese 1 lo voy a dividir en el índice o en la raíz que voy a sacarle, en el exponente de la raíz. ¿Sí? Entonces aquí sería 1 sobre 8. Y esta forma en la que estoy escribiendo la ecuación ya es más fácil de resolver, porque aquí ya estoy utilizando solamente la división. Entonces, vuelve y juega. Esto me va a dar 1 dividido 8, que es igual a... ¿Quién me puede decir? 1 dividido 8 es 0,125, ¿cierto? Entonces, si ya tengo ese número que es en decimales, lo que puedo hacer es 3728 elevado... Uy, espérame aquí. Aquí 3728 elevado a la 0,125. Entonces, este valor ya lo puedo hacer un poco más fácil. Ya lo puedo multiplicar y lo puedo hacer de una forma más fácil, que es la simplificación de toda esta raíz que acabamos de hacer. Y el resultado de ese número es el valor de x que estamos hallando. ¿Claros hasta ahí? Sí. Entonces, si yo hago esta multiplicación, o perdón, si yo hago esta potencia, entonces yo le digo, espérame un momento. Si yo le digo 3728 elevado a la 0,125, me va a dar un valor de 2,795 y un montón de decimales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este numerito que tenemos acá, que es el resultado, que ya no tenemos ninguna incógnita, si yo lo reemplazo aquí donde está la x, me tiene que dar 3728. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Karen, ¿sí lograste entenderlo un poco mejor?
es un poco, es de práctica. Tienes que hacer varios ejercicios. Prácticamente la guía Sí, no pero es... entonces se puede poner que si se hace Sí, claro, es porque uno hagamos un ejercicio. Entonces, me voy a inventar en estos momentos un ejercicio. Ni yo me voy a saber el resultado. Entonces, vamos a hacer primero una radicación, que es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, insertar una ecuación. usted está 9, 6 y No, no, no. Esto es un ejemplo para que tú me entiendas de que dependiendo de donde esté la incógnita o el número que tenemos que hallar, tenemos que utilizar como tal las ecuaciones, sea radicación o sea logaritmo. Nos queda 30 minutos de clase, pero pues obviamente me importa que primero entiendan el tema de la raíz, porque pues, es decir, si nos ponemos a mirar las propiedades del logaritmo, puede que sean un poco más fáciles de entender, pero pues obviamente tienen que saber cómo tienen que moverse entre las ecuaciones. Por ejemplo, los logaritmos. La base, ¿cierto? La base, que es el numerito que tenemos aquí abajo, el logaritmo, si es un número negativo, no lo podemos sacar, ¿sí? Nunca les va a poder salir. De igual forma, no podemos sacar el logaritmo si el número que nos van a dar aquí, que sería x en este caso, también es negativo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las operaciones no me va a coincidir el número, ¿sí? Ahora, si por ejemplo le sale un logaritmo de 0, siempre no va a existir, porque yo no puedo, o sea, el resultado de 0 siempre va a ser 0. Si yo multiplico un número con 0, pues siempre me va a dar 0, pero yo no puedo multiplicar o multiplicar otro número con una base diferente, o sea, yo no puedo decir que cojo el 3 y lo multiplico 4 veces y me va a dar 0. Para que me dé 0, pues yo lo tengo que multiplicar 0 veces. Entonces no va a existir un número que multiplicado me vaya a dar eso. Diferente es si me piden buscar el logaritmo de 1, ¿sí? Porque siempre que tú vayas a multiplicar o vayas a elevar un número a la 0, siempre te va a dar 1. 0 por 1, perdón, 3 elevado a la 0 te va a dar 1. ¿Sí? Entonces, por eso el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Hay otras propiedades, pero pues me importa que primero le entiendan la lógica a qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que mover para poder hacer las operaciones. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Todas, digan. ¿No tienen dudas? Sí, eso vi. Santiago, entonces tú me puedes ayudar a... Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de erradicación. Bueno, entonces, vamos a colocar, por ejemplo, aquí vamos a decir que 15, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar 4. Entonces, necesito saber cuánto es el resultado de esto. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo lo podemos hacer? Andri, ¿cómo empezarías a abarcar este ejercicio? Ve meditando, tranquila que si tienes alguna duda, yo te ayudo, ¿vale? Este ejercicio está fácil, porque hay que, o sea, lo que pasa, muchachos, es que para la radicación y para los logaritmos es como si ustedes tuviesen que seguir unas instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes de hacer esto, lo que yo quiero que entiendan es que ustedes pueden trabajar con operaciones matemáticas cambiando de posición las cosas, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, siempre tiene que haber un igual. Entonces, mira, antes de meternos en la erradicación, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Si yo les digo 3 por x es igual a 15, ¿cómo despejan x? ¿O cómo saben qué número tengo que multiplicar con 3 para que me salga 15? ¿Nadie? Tengo que multiplicarlo por Dime, Karen. Sí, efectivamente, pues es un ejercicio fácil, o sea, que pero ustedes ya saben que lo tienen que multiplicar con 5. Pero el procedimiento, recuerden que esto es como seguir las instrucciones. Entonces, vamos a armar una licuadora. Ustedes puede que de pronto sean ingenieros, puede que de pronto, no sé, hagan otros ejercicios, o puede que de pronto les gusten los deportes, pero si les ponen a hacer un ejercicio de estos, tienen que adentrarse de pronto a un paso a paso. Entonces, la forma más fácil de poder despejar x o de resolver cuál es el valor que necesita x es poniendo todos los números con y... logaritmo. No. En ese momento no estamos usando logaritmo. Entonces, lo que necesitas es lo siguiente. El 3 está multiplicando con la x, ¿cierto? Pero la x es la que yo necesito hallar. Entonces, el opuesto de la multiplicación, ¿qué es? ¿Cuál es la operación? La división. Exactamente. Entonces, este 3 yo lo tengo que pasar al otro lado del igual con la operación opuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quito el 3 de acá, que estaba multiplicando, yo lo tengo que poner aquí a dividir. ¿Sí ven? Entonces, ya teniendo esta operación, es mucho más fácil, como lo dijo creo que el compañero Jason, 15 dividido 3 me va a dar 5, ¿cierto? Y ya solucioné la operación. Es fácil, pero es una operación sencilla. Ahora bien, si se les pone algo más complicado, entonces, por ejemplo, vamos a hacer otra más, un poquito más difícil, en donde nos están diciendo lo siguiente. No le escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí, sí, ahí como no. Listo. Esta es una ecuación un poco más complicada. ¿Por qué? Porque primero tenemos suma, tenemos multiplicación y tenemos paréntesis. Entonces, como les decía anteriormente, primero se resuelve lo de los paréntesis, ¿cierto? Tenemos, a un lado tenemos una incógnita y al otro lado tenemos un resultado. Pero la incógnita de nosotros es la x. Entonces, como primero les acabo de decir, primero resolvemos lo de los paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que esta operación matemática 3 más 5 yo la puedo solucionar porque no tengo la incógnita ahí, ¿correcto? ¿Cuánto me da esta operación? 8, sí señor. Entonces, esto yo lo puedo simplificar y puedo hacer la operación más fácil para resolverla haciendo las operaciones. Entonces, si aquí me da 8, yo borro esta operación y le digo esto es igual a 8. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que 8 por el resultado de lo que me dé aquí me va a dar 20, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde yo tengo la incógnita. Entonces yo no puedo decirle que 8 por 3 por x me va a dar 20, ¿sí? Entonces, como primera medida, este número que ya no tiene una operación por dentro, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Entonces, si yo lo borro de aquí, le quito esta multiplicación y le quito este número, me va a quedar que 3 por x es igual a 20, pero yo le acabé de quitar el número, entonces le voy a poner acá con la operación opuesta, que sería la división. Entonces, 20 dividido 8, ¿cuánto me daría? 2, algo, 2,5 para ser exactos. Entonces, esta operación que la podemos hacer me va a dar 2,5, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí lo que me está diciendo es que 3 por otro número me va a dar 2,5. Ahora, para poder llegar a ese número, lo que yo puedo hacer es que como aquí hay una multiplicación, puedo pasar este número que conozco hacia el otro lado para poder hallar x. Entonces, si borro este número,
que fue el 3 y que iba multiplicando al 2 a la x, yo lo tengo que pasar al otro lado con la operación opuesta. Es decir, aquí iría 2,5 dividido 3. ¿Y eso cuánto me da? Esta operación ya es más fácil hacer. Exactamente, 0,83. ¿Qué quiere decir eso? Que x vale esto. Ahora bien, ¿cómo sabemos realmente que eso sí está bien? En la ecuación inicial, si yo llego y le cojo aquí 0,833 y hago estas operaciones, me tiene que dar 20. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega y resolvemos como tal primero los paréntesis. Ya sabemos que aquí me da 8, ¿cierto? Y aquí 3 por 0,833 me da 2,499. Ahora, ya tengo los valores simplificados y entre estos dos números yo tengo una multiplicación, ¿correcto? Esa multiplicación, ¿cuánto me daría? Esa multiplicación me daría 19 pues, exactamente. Ahora, ustedes me van a decir, profe, pero es que eso no se parece. Efectivamente no se parece. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos un número decimal, ¿cierto? Tenemos décimas y aquí tenemos un número entero. En las matemáticas existe algo que se llama la aproximación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo empiezo a trabajar con números decimales, entre más números decimales tenga, ¿se le agrega 0? más cerca va a estar de un número entero, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, yo siempre tengo, o bueno, este número 19,992 realmente puede llegar a ser 20 y es el valor más aproximado que tiene el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aquí, por ejemplo, al 2,499 le meto otro 9, pues aquí me va a salir otro 9, ¿cierto? Y si le pongo aquí otro 9, pues me va a salir aquí otro 9. Entonces, así nos podemos quedar toda la vida, pero lo que va a suceder es que este número cada vez va a estar más cerca al número 20. ¿Listo? Entonces, por esa operación que nosotros hicimos, es que nos está dando el resultado. Ahora bien, aquí lo hicimos solamente con operaciones matemáticas sencillas de suma, multiplicación, resta y todo este tema, y división. Cuando vamos a entrar con un número que es más complejo, que es más difícil de solucionar, por ejemplo, vamos a dejar el mismo 20, ¿cierto? Y le vamos a decir la composición, es decir, si yo tengo 5 a la, perdón, pucha, 2 a la 3, que es un número fácil. Pero si yo no conozco el resultado, esto ya sabemos hacerlo, que es multiplicar el número de veces que tiene el exponente, el número de la base, ¿correcto? Esto ya incluso ya lo hemos practicado anteriormente en la clase de hoy. ¿Es claro? ¿Cuánto me da esta operación? 8. Exactamente me da 8. Pero es una operación fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que 2 elevado a la 3 es coger 2 y multiplicarlo 3 veces para que, 3 veces iguales para que me dé ese resultado. Pero hay otras ecuaciones o hay otros problemas en donde a veces son más difíciles. ¿Y cómo son más difíciles? Porque conocemos el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, conocemos el exponente o conocemos la potencia, pero no conocemos la base,
¿sí? Entonces, para este tipo de ejercicios es que se utiliza la radicación. Entonces, de la misma forma como lo estábamos haciendo ahorita hace un rato con el ejercicio de los paréntesis, con el ejercicio de que cojo un número y lo multiplico con algo para obtener un resultado, de esa misma forma yo puedo jugar y puedo empezar a moverme con la radicación, ¿sí? Entonces, como ya les había mencionado, eh, esta operación, este x a la 3 igual a 20, se puede escribir de otra forma. ¿Cómo se escribe? Por medio de la radicación. Entonces, en donde yo tengo que el 3, este 3 que tengo aquí, espérenme, les corro esto un poquito. Este 3 que yo tengo aquí, que es el exponente de la x, va a ser el mismo exponente de la raíz, ¿cierto? Y el número 20, que es el resultado, va a ser lo que está dentro de la raíz. Entonces va a quedar así. Raíz tercera de 20 es igual a x. Y esta x que tenemos aquí es el resultado para poder hacer esta operación. ¿Es claro hasta ahí? Yuhu, Sí, profe. Andri, Karen, ¿ya la tienes un poco más clara? Karen. Sí, profe, sí, Es decir, es empezar a, exactamente, es empezar a jugar con las operaciones para poder encontrar ese número que nos hace falta en la ecuación. ¿Listo? Ya tienen las propiedades. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, le digo 5 por 4 elevado a la 3, entonces yo puedo solucionar esto de una siguiente forma. Yo puedo decir que puedo o hacer la operación, ¿cierto? 5 por 4, 20, y me va a dar el mismo resultado, o puedo decir raíz tercera de 5 por raíz tercera de 4. Y me tiene que dar el mismo resultado. ¿Listo? Son formas de simplificarlo y son formas de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si ustedes llegan a tener un ejercicio en donde les dicen no es 5 por 4, sino 5 por b, pues ustedes no pueden solucionar eso porque ya tienen dos incógnitas. Entonces ya entramos con otras operaciones que son más difíciles, pero el resultado o la forma más fácil de solucionar esto es que yo diga raíz de 5, ¿cierto? Por raíz tercera de 5 por raíz tercera de b, ¿cierto? Entonces yo puedo solucionar una parte, puedo solucionar esto que tengo aquí, raíz tercera de 5, eso sí lo puedo saber, pero esta otra parte no la puedo saber, ¿cierto? Entonces la solución más aproximada sería raíz tercera de 5, que eso me daría, ¿cuánto me daría raíz tercera de 5? Karen, 15. no, raíz tercera de 5 me da 1,70. Y ahí, por ejemplo, entramos en este ejercicio. Vamos a hacer esa fase. Tenemos esto aquí. Vamos a borrar esto, no vamos a complicarnos tanto. Para poder simplificar esto, para poder solucionar esto, lo que yo puedo hacer es coger esto y simplificarlo o ponerlo más fácil. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Hago lo siguiente, 5, ¿cierto? Elevado, dime. Ponle cuidado, la forma más fácil. Profe, pero cuando estamos haciendo la operación de sacarlo de X, igual a 20, sacarle con otro ejemplo. Este que tengo aquí, x a la 3 igual a 20. Sí, Listo, entonces vamos a hacer ese.
Tenemos aquí 20. Sí, señora. Tenemos 20 elevado, o sea, la forma más fácil de simplificar esta raíz sería 20 elevado a la 1 sobre 3. ¿Sí? Y esto yo ya lo puedo solucionar. ¿Cuánto me da eso? Entonces, 1 dividido 3, ¿cuánto me da? Entonces sería 20 elevado a la 0,33. ¿Cierto? Porque 1 dividido... ¿Por qué? Porque 1 dividido 20, perdón, 1/3 es igual a 0,33. ¿Cierto? Entonces tengo esta operación. Ahora me lo voy corriendo hacia acá. Ahora, esta exponencial ya es más fácil de hacer. Es mucho más fácil de hacer que raíz tercera de 20. En donde yo digo que 20 elevado a la 0,33, ¿cuánto me daría? Esto me daría 1,25. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de x es igual a 1,25. Ahora bien, vamos al ejercicio de este valor, de esta ecuación, ¿cierto? En donde vamos a decir 1,25 elevado a la 3 es igual a 20. ¿Podemos revisar esa operación? Entonces le vamos a decir 1,25 elevado a la 3. ¿Cuánto les dio? 1.95. ¿Por qué les dio tan poquito? A mí me da 1.953. Hicimos algo mal. Porque es que no, hicimos algo mal porque aquí no es 1,25. ¿Aquí qué valor es? 20 elevado a la 0,33, ¿cuánto da? A mí me da 2,68. Sí, a mí también me da. Ok, quiere decir que ese es el valor de x. Entonces, si yo aquí, en vez de 1,25 le doy 2,68 elevado a la 3, me tiene que dar ese valor. ¿Sí les da? 2.68 elevado a la 3. Les va a dar con decimales y recuerden. ¿Cuánto te da, Karen? 19. ¿A quién le dio 18? 18.19. Ok, 19 punto décimas. Recuerden que lo que les estaba diciendo es que con estas operaciones, entre más décimas tenga, más acercado o más aproximado va a ser al resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como aquí nosotros empezamos a colocar ya 2 décimas y el resultado también le colocamos 2 décimas, por eso es que no va a quedar como tan exacto de que 19.99992. ¿Sí? Entre más números decimales se coloque, más exacto va a ser el resultado. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Ahora, esta es una radicación sencilla. ¿Por qué? Porque pues, conozco los dos números y no son tan complicados. ¿Qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, revisan la guía,
¿Qué se hizo? En aquí ya les van a salir algunos ejercicios en donde son más complicados. Entonces, las propiedades son precisamente para eso, para poder simplificar la raíz o la radicación y poder llegar al resultado de forma correcta. Entonces, por ejemplo, esta vaina no. Aquí. Entonces, miren, por ejemplo, empieza con uno fácil. Raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Pero más adelante se complica. Raíz séptima de 7, 7, 7, 7. Entonces, ahí toca hacer la misma operación que hicimos ahorita para poder llegar al resultado. ¿Listo? Después, más adelante, les va a pedir que expresen correctamente la fórmula o la ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí les sale este ejemplo en donde les dice raíz séptima de 94 por A, ¿cierto? Tienen que revisar y tienen que utilizar las propiedades para poder simplificar y escribir correctamente la ecuación o escribir correctamente la radicación, ¿sí? Por ejemplo, raíz tercera de 6 sobre 3. Entonces, hay una propiedad que les estaba explicando ahorita, en donde nos indica, por ejemplo, la tengo por aquí, entonces es la segunda, raíz de un cociente. Cuando yo tengo la raíz que es de esta forma, raíz tercera de 5 sobre 3, lo que yo puedo hacer es raíz tercera de 5 sobre raíz tercera de 3, ¿cierto? Aquí no me está diciendo que lo solucione. Aquí lo que me está diciendo es, Aquí lo que me está diciendo es exprese la forma correcta de las siguientes expresiones, es decir, simplifique la ecuación, en otras palabras. ¿Por qué? Porque hay unos ejercicios en donde les ponen unas letras, ¿cierto? Entonces por aquí está, raíz séptima de 94 por A. Ustedes no van a poder solucionar eso porque no saben cuánto vale A, entonces no van a poder poner un número exacto. ¿Listo? Hay otros ejercicios, pero entonces, por ejemplo, aquí está, raíz novena de 189 por X, ¿cierto? Está también el tema de la potenciación, pero entonces esos ejercicios son para que ustedes puedan verificar como tal las propiedades de cómo pueden empezar a jugar con las raíces. ¿Listo? Ahora, el tema de los logaritmos es algo similar. Lo que sucede aquí es que sí lo tienen que resolver, ¿cierto? No se asusten. Básicamente tienen el mismo principio. Por ejemplo, este 15, que si ustedes lo revisan, ustedes van a decir, juepucha, ¿yo cómo soluciono eso? No es tan complicado, porque es que raíz segunda de 284 realmente es un número. Si ustedes lo meten en la calculadora o primero lo solucionan, van a encontrar que les va a dar un número, ¿sí? Dime, André. Profe, esos ejercicios que se están mostrando ahí como tal, ¿es la que número 2? Sí, señora, esa es la guía número 2. ¿Hasta qué tiempo hay para solucionarlo? Igual, hasta el 22 de mayo. ¿Listo? Pero entonces, a lo que voy y a lo que quiero llegar es esto. Por ejemplo, usted, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, el número 16, logaritmo de 7 de menos 67 por 8, ¿tiene solución? No, porque es un medio. Exactamente. Entonces ahí es donde tienen que seguir. Exactamente. Muchas gracias, Karen. Hay unas propiedades que ustedes tienen que revisar como primera medida y resulta que hay una propiedad que dice que no existe el logaritmo de un número negativo. Ese número que acabamos de ver es el que estaría en X. Por más de que yo quiera multiplicar 67 menos 67 por 8, me va a dar un número negativo. Entonces ese número negativo yo no lo voy a poder solucionar porque no voy a poder encontrar el logaritmo. Entonces, por ejemplo, de pronto en el taller estos ejercicios son de respuesta múltiple. Entonces, si ustedes revisan bien las características o las propiedades de los logaritmos y los analizan y hacen el paso a paso de pronto lo que tienen que revisar con cada uno de los logaritmos y de pronto encuentran un error, pues van a saber que no van a poder solucionarlo precisamente porque las propiedades de los logaritmos no permiten resolverlo de esa forma. ¿Es claro hasta ahí?
Entonces, les voy a dar un truco porque hay algunos que sí se pueden solucionar. Y es la última propiedad, que es esta. Cuando ustedes tengan un logaritmo, por ejemplo, vamos a escribirlo aquí. Insertar ecuación de, ¿qué se me hizo? Límite y logaritmo. Entonces, cuando ustedes tengan un logaritmo, en donde tengan un número, vamos a poner 5, y aquí van a poner otro número, que va a ser fácil, por ejemplo, un 80, ¿cierto? Lo que ustedes pueden hacer, o la forma más fácil de solucionarlo, es que ustedes le digan logaritmo sin base, ¿cierto? De 80 dividido logaritmo de 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes le van a sacar logaritmo, van a hacer la ecuación tanto del 80 como del 5. El resultado que les vaya a dar aquí es como tal la operación de lo que necesitan, ¿cierto? Pero para poder llegar a este resultado, tengan en cuenta que siempre debe haber aquí un número. Si ustedes llegan a tener, por ejemplo, un número y una letra, no les va a servir. Entonces hasta ahí llegaron prácticamente. ¿Listo? Es la última propiedad. Me preocupa que se cierre la clase, entonces pues si pueden revisar. Señor. No, profesor, yo necesito la perspectiva. Ok, es esta propiedad que se llama cambio de base, ¿sí? Lo que quiere decir es que cuando ustedes tienen un logaritmo de x con base a, lo que ustedes hacen es que arriba le sacan el logaritmo de x y ese resultado lo dividen con el logaritmo de la base. ¿No? Ok. Vamos a hacer un ejercicio de los logaritmos, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, tenemos logaritmo de 80 en base 5, ¿cierto? Entonces, esto, para poder solucionarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir logaritmo de 80 dividido logaritmo de 5. Espérame. A ver. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, con la calculadora van a poder sacar logaritmo de 80 y el resultado, que lo más probable es que vaya a ser un decimal, lo dividen por el logaritmo de la base. ¿Me decías algo, Santiago? Ok. Entonces, si cogemos y le decimos logaritmo de 80, nos va a decir que es 1,90. Bueno, con los dos decimales. Si se le quieren coger más decimales, pues va a ser un poco más exacto. Entonces 1,90, para este ejercicio vamos a coger 5 decimales al menos, que me va a dar este valor. Y a esto lo tengo que dividir por el logaritmo de 5. ¿Cierto? Una pregunta, logaritmo de 80, ¿por qué no? Ok, para poder obtener el resultado, como les decía, pues esto es como una forma fácil de solucionarlo, ¿sí? Una vez ya hayan podido pasar con todas las propiedades y hayan hecho el filtro de que efectivamente cumple con las propiedades de los logaritmos, ustedes lo pueden solucionar de esta forma, ¿sí?
que simplemente escoger la ecuación que tienen, que sería logaritmo de 80 con base 5, y lo transforman o lo transcriben a logaritmo de 80 sobre logaritmo de 5. ¿De dónde sale el 5? De la base. O sea, este 5 es igual a este 5. Y este 80, pues es igual a este 80. Lo único que estoy haciendo es duplicar los logaritmos, ¿vale? ¿No? Sí. Ok. Sí, sí, señor. Ya simplemente es hacer esta operación. Entonces, logaritmo de 80 me va a dar 1,90, 30, 8 y más decimales. Y el logaritmo de 5 me va a dar 0,2 2 puntos, puntos, 0,3. 0,3. ¿Cuál? ¿El logaritmo de 5? ¿Cómo le estás haciendo? El 5 de 80. No, no, pero todavía no lo he hecho de esa forma. Recuerda que aquí abajo no hemos resuelto el logaritmo de 5. ¿Sí? Entonces, primero tengo que sacar el logaritmo de 5 y después hacemos esa división. Yo no entiendo cómo se sacó la ganancia de la 8 y el 5 de Re que, perdón. Ok. Lo que pasa, ¿cómo me repites? Sí, vas por ahí. Recuerda que entre más decimales hagas, más exacto va a ser. ¿Qué es lo que pasa? Que es que los logaritmos es una ecuación, ¿sí? Es como decir la multiplicación. Entonces, no, ¿cómo les explico? No es como decir que sea un número o tenga una forma de hacerlo, sino que simplemente ya es una operación que se le aplica al número, ¿sí? Entonces, ¿por qué se utiliza? la calculadora es que el logaritmo Exactamente, exactamente. El logaritmo como es una ecuación, ya existe como tal, pues tú lo dijiste, un botón que me busca el logaritmo. Lo que pasa es que cuando existen logaritmos de más bases, es más complicado sacarlos porque la calculadora no tiene la capacidad de sacar todos los logaritmos en todas las bases. Entonces, las características o las propiedades de los logaritmos, señor, ¿se fueron? Exactamente, entonces ese es el logaritmo de 5, 6, 98 y no sé qué más números. Ya teniendo ese número, lo que yo sí puedo hacer es hacer esta división para poder obtener el logaritmo inicial que estábamos pidiendo. ¿Sí es clara esa parte? Ok, seguros, seguros. Última palabra. Ok, lo que pasa, sí, lo que pasa es que el logaritmo es un operador matemático, así como la multiplicación, así como la división, así como la resta, la suma, ¿cierto? La radicación no entra ahí, porque es que la radicación prácticamente es una forma de expresar una ecuación, pero yo lo puedo convertir y termina siendo en una multiplicación, ¿sí?
El logaritmo como tal, yo lo tengo que, o sea, lo tengo que efectuar como una ecuación, como un operador, como si fuese una multiplicación. ¿Listo? Sí. Ok, quieren que hagamos otro ejercicio? Ahí sí puedo, ahí puedo dividir, entonces lo de arriba podría Exactamente. Como tú ya tienes aquí los números, lo que tú haces es que lo puedes dividir y te va a dar el logaritmo de esto. Perdón, te va a dar el resultado de esto. a mí me da 2.62. Listo, ese es el número. A mí me dio 2.7264 y más decimales. Sí, a mí me da Ok. Ahora, ese valor, ¿qué significa? 2,7264. Exactamente. El logaritmo de esto se lee de la siguiente forma. Esto se va a leer de la siguiente forma. ¿Qué se me dice? Se va a leer logaritmo de x en base a es igual a y. Si lo ponemos a nuestro ejercicio, vamos a encontrar lo siguiente. Logaritmo de 80 en base 5 es igual a 2,7264. ¿Listo? ¿Sí es claro? Ahora, ahora, viene el tema de las propiedades. Igual que la radicación, ustedes tienen que revisar primero las propiedades para poder determinar si se puede o no sacar el logaritmo, o si de pronto pueden simplificar la operación para poder buscar el logaritmo de una mejor forma. ¿Sí? ¿Por qué? Como les estaba explicando, si la base, que es el número a, es negativo, no se puede sacar, no existe el logaritmo. Si el número que vamos a sacar es negativo, tampoco podemos sacar un logaritmo. Si vamos a sacarle logaritmo al número 0, no lo vamos a poder sacar. De hecho, si ustedes ingresan en la calculadora en estos momentos logaritmo de 0, no les va a salir ni siquiera nada. Si de pronto tienen una calculadora diferente a la del teléfono, les va a salir un error, porque esa operación no se puede hacer. Exactamente. Ahora, si van a sacar el logaritmo de 1, entonces resulta que, por ejemplo, después de hacer toda la operación de lo que tenían aquí, les dio logaritmo de 1 en base 4, pues resulta que ya saben que va a ser 1, perdón, va a ser 0. Diferente es si, por ejemplo, les sale un logaritmo de a con base a. ¿Qué quiere decir eso? Que la base y el número que se va a buscar que se le va a buscar el logaritmo son el mismo. ¿Sí? Entonces, haciéndolo de esa forma, pues vamos a determinar que el logaritmo de ese número con base a ese mismo número, por ejemplo, logaritmo de 8 con base 8 va a ser igual a 1. ¿Listo? También tenemos en caso, porque por ejemplo si miramos aquí la guía, aquí van a encontrar, eh, aquí van a encontrar, no encontraron. Por ejemplo esta raíz, ¿cierto? Tenemos logaritmo de raíz tercera de 99 con base a 4 por logaritmo de 64 con base a 4. Entonces tenemos dos logaritmos, ¿sí? Y si revisamos el primero, que es una raíz, lo podemos solucionar con esta propiedad, la propiedad número 10. ¿Qué nos quiere decir? Que yo le puedo quitar la raíz y la saco del logaritmo. Es decir, puedo hacer la operación del logaritmo solamente con el número que está dentro de la raíz, en este caso sería una x, y al resultado le multiplico la fracción.
como lo tenemos aquí, 1 sobre n por logaritmo de x con base a. ¿Es claro ese tema? ¿Aló? ¿Un poco? Sí, pues es que lo que digo a mí se me fue claro, porque entonces tú se agregan la raíz ahí para Cuando, sacar. cuando tú veas un logaritmo que es un poco complicado, porque de pronto está en una expresión mucho más amplia o está mucho más grande, lo que tienes que hacer es revisar las propiedades para saber cómo puedes atacarlo o cómo puedes simplificarlo. ¿Sí? Entonces, como te estaba diciendo, el tema de las raíces, pues es lo mismo que un exponente. ¿Sí? Como ya lo estábamos viendo antes en el tema de la radicación, yo puedo simplificar la raíz, puedo quitar como tal la raíz poniendo el número con el exponente como si fuese una fracción. Entonces, lo mismo pasa aquí. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esta, que sería, pongámosle aquí una raíz, esta raíz que ya la tenemos acá. Entonces, si yo le digo logaritmo de la raíz tercera de 20 con base a 5, la forma más fácil de simplificarlo, antes de empezar a hacer lo que acabamos de hacer, o como les expliqué cómo pueden solucionarlo, es que ustedes saquen la raíz de ahí. ¿Sí? ¿Cómo sacan la raíz de ahí? Pues entonces le dicen 1 dividido 3, ¿cierto? Y luego lo multiplican por el logaritmo de, eh, no, de 20 con base a 5. Pero este 20, esperamos un momento. Entonces, esta ecuación, logaritmo de la raíz tercera de 20 con base a 5, lo puedo simplificar como primera medida sacando la raíz de ahí. ¿Cómo la saco? La saco a multiplicar. Entonces sería 1 sobre 3 por logaritmo de 20 con base a 5. Y esto que tengo aquí, que lo voy a poner en amarillo, ya es más fácil de resolver porque es de la misma forma en como lo hicimos anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden sacar logaritmo de 20, ¿cierto? Dividido logaritmo de 5. Pero antes de todo eso, es decir, esto amarillo es esto. Pero recuerden que yo tengo un 1 dividido 3 multiplicando esa operación. Entonces, miren que aquí yo ya puedo solucionar primero esto y el resultado lo multiplico por 1 dividido 3. Que esto ya sabemos que es 0,33. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya lo podemos solucionar. Solamente haría falta resolver estos dos logaritmos, saber cuál es este valor, hago la multiplicación y después ya sé cuál es el logaritmo de la raíz tercera de 20 con base a 5. ¿Claro hasta ahí? ¿Te quedó un poco más complejo? O sea, nos fuimos de mal a de mal a peor. No, no, sí, sí, siento que sí. Ya sé cómo resolverlo, ya más Es más fácil. fácil, creo yo. Pero entonces, por eso les digo, la forma más fácil o el procedimiento con la radicación y con los logaritmos es que ustedes hagan un paso a paso. ¿Sí? Estos ejercicios sí les recomiendo que los hagan en el cuaderno. Incluso lo que podemos hacer es, ustedes lo hacen y todos lo van revisando y si quieren, si tienen alguna duda, pues me mandan foto del procedimiento que van haciendo y yo les voy instruyendo. Porque pues obviamente no es lo mismo hacer el cruce en una multiplicación o en una resta o en una suma que con el tema de las raíces. ¿Listo?
Muchachos, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Me enredé yo solito. Debe ser por tema del hambre que me causó Jason allá hablando con otros números. Pero bueno, sí. Pero créanme que es de práctica. Ustedes empiezan a hacer ejercicios y le van a coger un poco más el ritmo, ¿vale? Sí, también de poner cuidado. Gerson, hoy no participaste, pero bueno, la próxima será. Es que eso está conectado. Sí, sí, señores. Una persona de conocimiento, ¿no? No lo tiene. Ok. Igual, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, me escriben, me preguntan. La idea es que entiendan y la idea es que puedan resolver los ejercicios, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. Buenas noches. Que descansen. Estudien.